La aprobación de la llamada Ley Genius en Estados Unidos ha sido vendida al mundo como un éxito histórico, un triunfo regulatorio que supuestamente le dará orden, legitimidad y seguridad al uso de stablecoins, esas monedas digitales que imitan al dólar y que se han vuelto tan populares en los últimos años. Pero lo que nadie quiere decir en voz alta es que esta ley no necesariamente es un caso de éxito sin precedentes, sino que podría transformarse en un fracaso sin precedentes, y no solo para Estados Unidos, sino para toda la arquitectura financiera global. Porque, a diferencia de lo que se cree, el mayor efecto de la ley Genius no está dentro de Estados Unidos, sino fuera, y lo que viene puede cambiar de manera radical cómo los países manejan su economía, cómo los ciudadanos entienden el dinero y hasta quién tiene el poder real sobre la riqueza de millones de personas. Para entender por qué, hay que mirar primero un hecho simple. El dólar no es una moneda cualquiera. Durante décadas ha sido la base de la economía mundial. Gobiernos de todos los continentes han acumulado dólares para sostener sus reservas. Empresas de todas las industrias los han usado para comerciar, y ciudadanos de países muy distintos han encontrado formas de ahorrar y protegerse en dólares. Esto no pasa solo en América Latina, donde es muy común ver que la gente ahorra en dólares para protegerse de la inflación, o que incluso se pacten rentas, salarios y contratos en dólares. También pasa en Europa, en Asia, en África, en Australia, e incluso en países que se presentan como rivales de Estados Unidos. Basta mirar a Rusia, donde a pesar de los discursos políticos, durante años sus élites financieras han usado dólares como refugio seguro. El dólar se convirtió en el idioma común de la economía global. Ahora bien, eso ya era una realidad. La novedad que trae la ley Genius es que Estados Unidos legitima de manera oficial y organizada a las stablecoins, que no son otra cosa que dólares digitales emitidos por entidades privadas, pero respaldados por la regulación estadounidense. Antes, usar stablecoins era una especie de zona gris. Eran populares, pero carecían de un marco legal claro. Con la nueva ley, pasan a ser una herramienta aceptada, confiable y sobre todo mucho más fácil de usar a nivel internacional. En otras palabras, conseguir dólares digitales reconocidos por la ley de Estados Unidos será ahora tan sencillo como abrir una aplicación en el celular. Y aquí aparece el verdadero problema. Si el acceso a dólares digitales se facilita y se globaliza, y al mismo tiempo millones de personas alrededor del mundo ya tienen la costumbre cultural y financiera de migrar hacia el dólar cada vez que hay una crisis, lo más lógico es que ocurra una fuga masiva, una migración de ciudadanos que abandonarán sus monedas locales, euros, libras, rublos, yenes, yuanes, pesos o cualquier otra, para refugiarse en el dólar digital. No porque adoren Estados Unidos, sino porque históricamente el dólar ha representado seguridad. ¿Qué significa esta migración masiva? Pues que la capacidad de los países para manejar su propia economía se vería gravemente limitada. Porque si el dinero de sus ciudadanos ya no está en la moneda nacional, sino en dólares digitales regulados en Washington, entonces los gobiernos locales pierden margen de maniobra. Imaginemos lo siguiente. Un país quiere controlar la inflación aumentando o reduciendo la masa monetaria, pero si una parte importante de sus ciudadanos ya no usa su moneda, sino dólares digitales, ese control se vuelve casi inútil. Otro ejemplo. Un país necesita recaudar impuestos y vigilar las transacciones de sus ciudadanos para mantener el gasto público. Pero si esas transacciones se hacen en dólares digitales emitidos bajo reglas estadounidenses, el acceso a esa información fiscal queda fuera de su control. Y si hablamos de controlar el flujo de capitales, la fuga de dinero o las crisis financieras, el problema es aún más grave. Ningún país podrá frenar de manera efectiva que su gente simplemente pulse un botón y mueva su riqueza a dólares digitales seguros. En la práctica, lo que ocurre es que cada país tendría que negociar con Estados Unidos para poder acceder a su propia economía. Y esto nos lleva a la pregunta más delicada de todas. ¿Qué pasa con toda esa información financiera que ahora se concentrará en manos de Washington? Porque con la ley Genius, Estados Unidos no solo administra la creación y el uso de stablecoins, sino que también obtiene acceso privilegiado a los datos de esas transacciones. ¿Quién compra? ¿Quién vende? ¿En qué países? ¿En qué sectores? ¿En qué momentos? Esa información no es solo un recurso económico, es un arma geopolítica.
Saber con detalle el pulso financiero de un país extranjero es como tener acceso a su corazón, y la historia nos enseña que cualquier arma, tarde o temprano, termina usándose. Aquí es donde entra la ironía. Durante años, muchos ciudadanos se han quejado de que las monedas digitales de Banco Central, como el euro digital en Europa o el yuan digital en China, son un mecanismo de control. Nadie quiere imaginar que el gobierno pueda rastrear absolutamente cada transacción, bloquear cuentas, imponer límites de uso o decidir en qué puedes gastar tu dinero. Esa crítica es completamente válida. Las CBDCs generan miedo porque le dan al Estado un poder inmenso sobre la vida económica de cada persona. Pero si las opciones se reducen únicamente a dos escenarios, CBDCs controladas por tu propio gobierno o stablecoins reguladas por un gobierno extranjero, la pregunta cambia de forma. ¿Qué prefieres? ¿Que tu dinero esté bajo control de tu propio país, con políticos a los que al menos puedes votar aunque no te gusten, o que esté bajo el control de un gobierno extranjero que no vela por tus intereses, al que no puedes pedirle cuentas y en el que ni siquiera puedes participar con tu voto? Porque si tu riqueza se mueve en dólares digitales regulados por Estados Unidos, en la práctica, tu economía personal deja de pertenecerle a tu nación. Se convierte en una extensión de la economía estadounidense, aunque no sea ciudadano norteamericano. Muchos en Europa ya han entendido este riesgo. Por eso la Unión Europea ha acelerado el desarrollo del euro digital. No porque les encante la idea de crear una moneda digital centralizada, sino porque saben que si no lo hacen, millones de europeos podrían optar por mover sus ahorros a stablecoins en dólares. Y eso sería en la práctica entregar la soberanía económica de la región a Estados Unidos. Lo mismo pasa en China, que lleva años